El agua helada subía implacablemente hasta el vientre de Luna, mientras Alejandro luchaba contra la corriente feroz, sabiendo que abandonar a la yegua preñada significaría condenar 2 vidas a la muerte. Lo que jamás imaginó es que al salvarla esa noche tormentosa, no solo preservaría una vida, sino que traería al mundo un milagro que desafiaría todo lo que la humanidad creía posible. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La tormenta azotaba el pequeño pueblo de Valle Verde con una furia que nadie había visto en décadas. Las nubes oscuras habían descargado sin piedad durante 3 días consecutivos, convirtiendo los caminos en ríos y los campos en lagos. El agua subía implacablemente, centímetro a centímetro, amenazando todo a su paso. Las autoridades habían ordenado la evacuación de las zonas más bajas, donde las casas ya comenzaban a inundarse y las familias huían con lo poco que podían llevar consigo. En medio de este caos, en la granja de los Mendoza, situada en las afueras del pueblo, Alejandro contemplaba con desesperación cómo el agua comenzaba a rodear su propiedad. A sus 45 años, este hombre de manos callosas y mirada firme había enfrentado muchas adversidades, pero nunca una situación tan crítica como esta. Su padre le había dejado aquella tierra como herencia, y durante 2 décadas la había trabajado con dedicación, convirtiéndola en un próspero rancho ganadero. «Lucía, debemos irnos ahora. El agua sigue subiendo», gritó Alejandro a su esposa mientras cargaba las últimas cajas en su camioneta. Lucía, una mujer de cabello negro recogido en una trenza y ojos que reflejaban preocupación, asintió mientras abrazaba a sus 2 hijos pequeños, Manuel y Elena, de 8 y 6 años respectivamente. Los niños, asustados, se aferraban a su madre como si fuera su único refugio en medio del caos. «¿Y los animales, papá? No podemos dejarlos», preguntó Manuel con lágrimas en los ojos. El niño había crecido entre aquellos animales, especialmente apegado a Luna, la yegua española de pelaje marrón oscuro que su padre había comprado 3 años atrás. Alejandro se agachó para quedar a la altura de su hijo. «Ya hemos soltado al ganado en las colinas altas. Estarán a salvo allí hasta que baje el agua», explicó con voz suave, intentando ocultar su propia angustia. «¿Y Luna? ¿Dónde está Luna?», insistió el pequeño. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Luna, la hermosa yegua española que había sido el orgullo de la familia, estaba en el establo más alejado, aquel que estaba situado en la parte más baja de la propiedad, y estaba preñada a pocas semanas de dar a luz. «Iré por ella», decidió Alejandro, mirando el cielo oscurecido y sintiendo las primeras gotas de una nueva tanda de lluvia. «Ustedes suban a la camioneta y espérenme allí, no tardaré». «Es peligroso, Alejandro», protestó Lucía, agarrándolo del brazo. «El camino hacia ese establo ya debe estar inundado». «No puedo dejarla, Lucía, no en su estado», respondió él con determinación. «Además, ¿sabes lo que significa para Manuel?». Sin esperar respuesta, Alejandro tomó una linterna y se dirigió hacia el establo más alejado. El agua ya le llegaba a los tobillos cuando salió de la casa, y la lluvia caía ahora con fuerza renovada, dificultando la visibilidad. Avanzó con dificultad, sintiendo cómo la corriente se hacía más fuerte a cada paso. Para cuando llegó al establo, el agua ya le llegaba a las rodillas. El camino de regreso sería aún más difícil. Al abrir la puerta, escuchó el relincho angustiado de Luna. La yegua, de un hermoso color marrón oscuro con una mancha blanca en la frente, se movía nerviosa en su compartimento. Su vientre abultado evidenciaba su avanzado estado de gestación. «Tranquila, Luna, tranquila», susurró Alejandro acercándose lentamente.
Vamos a sacarte de aquí. La yegua lo reconoció y se calmó un poco al sentir su mano acariciando su cuello. Alejandro le colocó una cuerda a modo de cabestro y la guió hacia la salida. Sin embargo, al abrir nuevamente la puerta del establo, su corazón se encogió. En los pocos minutos que había estado dentro, el nivel del agua había subido considerablemente. Ahora le llegaba casi a la cintura y la corriente era mucho más fuerte. «Vamos, Luna, tenemos que darnos prisa», dijo, tirando suavemente de la cuerda. Pero la yegua, asustada por el agua y el ruido de la tormenta, se resistía a avanzar. Alejandro miró a su alrededor, buscando una solución. El tiempo se agotaba. En la distancia, podía ver las luces de su casa y la silueta de su camioneta. Su familia lo estaba esperando, pero el camino de regreso parecía cada vez más imposible. La lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía mantener los ojos abiertos. En ese momento, Luna relinchó de nuevo, un sonido que parecía mezclar miedo y dolor. Alejandro la miró con preocupación. ¿Sería posible que el estrés de la situación hubiera adelantado el parto? No podía permitirlo, no en estas condiciones. Con renovada determinación, Alejandro tiró del cabestro con más firmeza. «Vamos, Luna, confía en mí», le habló con voz calmada pero firme. La yegua dio un paso vacilante, luego otro. El agua ahora llegaba hasta su vientre, y Alejandro podía sentir cómo la corriente amenazaba con arrastrarlos a ambos. Avanzaron lentamente, paso a paso, luchando contra la corriente y la lluvia que no daba tregua. Alejandro sentía que sus fuerzas comenzaban a fallarle, pero la imagen de su familia esperándolo y el pensamiento de Luna dando a luz en medio de la inundación lo mantenían en movimiento. De repente, escuchó un ruido distinto al de la tormenta. Era el motor de un vehículo. Levantó la vista y vio las luces de su camioneta acercándose por el camino elevado que conectaba la casa con el establo. Lucía había decidido no esperar más y había venido en su busca. «¡Alejandro!», gritó ella desde la ventanilla, apenas visible bajo la lluvia torrencial. «¡Date prisa! El agua sigue subiendo». La camioneta se detuvo en el punto más cercano posible, con sus faros iluminando el camino a través de la cortina de agua. Aquella luz en medio de la oscuridad le dio a Alejandro la orientación que necesitaba. Con Luna siguiéndolo con dificultad, ambos avanzaron hacia la camioneta. A medida que se acercaban, Alejandro pudo ver a sus hijos en el asiento trasero, sus rostros pegados al cristal, observando con una mezcla de miedo y esperanza. Lucía había bajado y ahora estaba en el borde del camino elevado, tendiéndole la mano. Cuando finalmente alcanzaron tierra más alta, Alejandro sintió un alivio momentáneo. Luna también parecía más tranquila al sentir terreno firme bajo sus pezuñas. Sin embargo, la yegua de repente se detuvo, sus patas temblando visiblemente. «Algo no está bien», murmuró Alejandro notando la agitación de Luna. Lucía se acercó con cautela. «¿Crees que está por dar a luz?» «Espero que no. No aquí, no ahora», respondió él, acariciando el cuello de la yegua para calmarla. «Necesitamos llevarla a un lugar seco y seguro». El problema era que ese lugar seguro estaba cada vez más lejos. El agua continuaba subiendo y la tormenta no mostraba signos de amainar. La situación era crítica y las decisiones que tomaran en los próximos minutos podrían significar la vida o la muerte para todos ellos, incluida Luna y su cría por nacer. «Papá, mira», gritó Manuel desde la camioneta, señalando hacia el cielo. A lo lejos, el sonido de un helicóptero rompía el monótono rugir de la tormenta. Las luces de emergencia parpadeaban en el cielo oscuro. Los rescatistas habían llegado al Valle Verde. El helicóptero se acercaba lentamente, luchando contra los fuertes vientos que acompañaban la tormenta.
Sus aspas cortaban el aire húmedo mientras el piloto buscaba un lugar seguro para descender o al menos acercarse lo suficiente. Alejandro agitó los brazos desesperadamente, intentando llamar la atención de los rescatistas, mientras Lucía sacaba una linterna de la camioneta y la encendía, moviéndola en círculos. «Nos han visto», exclamó Lucía cuando el helicóptero comenzó a descender, hasta quedar suspendido a unos 20 metros sobre ellos. La fuerza del viento generado por las aspas era tan intensa que tuvieron que sujetar a Luna con firmeza para evitar que se asustara aún más. Desde el helicóptero, un rescatista se comunicó con ellos a través de un megáfono. «No podemos aterrizar aquí, el terreno es inestable, debemos llevarlos a un lugar seguro antes de que el agua siga subiendo». Alejandro miró a su alrededor con desesperación. El agua continuaba avanzando a un ritmo alarmante, y la pequeña elevación donde se encontraban pronto quedaría sumergida. Lucía abrazó a los niños, protegiéndolos del viento y la lluvia, mientras Manuel no dejaba de mirar a Luna con preocupación. «¿Qué hacemos con Luna?», preguntó el niño con la voz entrecortada. El rescatista, un hombre de unos 40 años con un chaleco naranja brillante, descendió mediante un arnés. Al tocar tierra, se acercó rápidamente a la familia. «Soy Carlos, del equipo de rescate», se presentó, alzando la voz para hacerse oír sobre el ruido del helicóptero y la tormenta. «Tenemos que evacuarlos inmediatamente. El nivel del agua está subiendo más rápido de lo previsto y esta zona quedará completamente inundada en menos de una hora». «No podemos dejar a Luna», respondió Alejandro con firmeza, señalando a la yegua. «Está a punto de dar a luz». Carlos miró a la yegua con preocupación, evaluando la situación. «El helicóptero no puede transportar animales grandes, no está equipado para eso». «Entonces nos quedamos con ella», respondió Alejandro sin titubear. «Alejandro, no», exclamó Lucía acercándose a su esposo con los niños. «Piensa en ellos, no podemos quedarnos aquí». La mirada de Alejandro se cruzó con la de sus hijos. El miedo en sus ojos era evidente, pero también podía ver la preocupación por Luna, especialmente en Manuel. «Hay un refugio para animales a unos 5 kilómetros de aquí», intervino Carlos. «Es un terreno elevado que ha servido como punto de evacuación para el ganado de la zona. Si pueden llegar allí con la yegua, estarán a salvo». «¿5 kilómetros?», repitió Alejandro, mirando el agua que no dejaba de subir. «Con el nivel actual del agua y el estado de Luna, no creo que podamos llegar a tiempo a pie». Carlos asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Hay un equipo de rescate con lanchas motorizadas recorriendo la zona. Puedo contactarlos y ver si pueden acercarse aquí para transportar a la yegua». Mientras Carlos se comunicaba por radio con el otro equipo, Luna relinchó nuevamente, esta vez con más intensidad. Alejandro notó que la yegua temblaba y su respiración se había vuelto más agitada. «Algo no está bien», murmuró acercándose a ella. Con cuidado, pasó su mano por el vientre abultado de Luna. «Creo que está teniendo contracciones». «¿Va a tener a su bebé ahora?», preguntó Elena con los ojos muy abiertos. «Esperemos que no, cariño», respondió Lucía, intercambiando una mirada preocupada con Alejandro. Un parto en estas condiciones, bajo la lluvia torrencial y con el agua subiendo, sería extremadamente peligroso tanto para Luna como para su cría. Carlos regresó con noticias. Un equipo con una lancha adaptada para transporte de animales está a unos 10 minutos de aquí. Pueden llevar a la yegua al refugio. Mientras tanto, necesito que ustedes suban al helicóptero. «No voy a dejar a Luna sola», protestó Alejandro. «Papá, yo me quedo contigo», añadió Manuel, soltándose de la mano de su madre y corriendo hacia su padre. Lucía estaba a punto de objetar cuando Carlos intervino. «Lo siento, pero no puedo permitir que el niño se quede.
Es demasiado peligroso. Sin embargo, entiendo su preocupación por la yegua. Uno de ustedes puede quedarse y esperar a la lancha, pero los niños deben ser evacuados ahora. Después de una breve discusión, decidieron que Alejandro esperaría con Luna mientras Lucía y los niños subían al helicóptero. Carlos le entregó a Alejandro un chaleco salvavidas y un radio para comunicarse. La lancha debería estar aquí en menos de 10 minutos, le aseguró. Si ves que el agua sube demasiado rápido o que la situación con la yegua empeora, no dudes en contactarnos. Intentaremos regresar por ti. Mientras Carlos preparaba a Lucía y a los niños para subir al helicóptero, Manuel corrió hacia Luna, abrazando su cuello con fuerza. «Cuida a Luna, papá», suplicó el niño con lágrimas en los ojos. «Prométeme que estarán bien los dos». «Te lo prometo, hijo», respondió Alejandro, abrazando a su pequeño. «Pronto estaremos todos juntos de nuevo». El momento de la despedida fue desgarrador. Manuel no quería soltar a Luna y Elena lloraba en brazos de su madre. Finalmente, Carlos los ayudó a subir al helicóptero, que se elevó lentamente, llevándose a la familia, mientras Alejandro y Luna los veían alejarse bajo la lluvia incesante. Ahora solo, Alejandro dirigió su atención completamente a Luna. La yegua parecía cada vez más inquieta, y él temía lo peor, que el parto se hubiera adelantado debido al estrés de la situación. «Tranquila, Luna», le susurró, acariciando su cuello empapado. «La ayuda está en camino. Solo resiste un poco más». El agua continuaba subiendo, y la pequeña elevación donde se encontraban se reducía cada minuto. Alejandro miraba constantemente su reloj, contando los segundos, esperando escuchar el motor de la lancha prometida. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente escuchó un ruido diferente al de la lluvia y el viento. A lo lejos, entre la cortina de agua, pudo distinguir las luces de una lancha acercándose. Era grande, con una plataforma especial diseñada para transportar animales. 2 hombres la tripulaban luchando contra la corriente para mantener el curso. «Aquí, estamos aquí», gritó Alejandro, agitando los brazos. La lancha se acercó lo más posible, pero el terreno inundado dificultaba la maniobra. Uno de los rescatistas saltó al agua que le llegaba al pecho y se abrió paso hasta Alejandro y Luna. «Soy Miguel, del equipo de rescate animal», se presentó el hombre, un veterinario de unos 30 años. «Tenemos que darnos prisa. Esta zona estará completamente bajo el agua en cuestión de minutos». Mientras hablaba, examinó rápidamente a Luna. «Está muy estresada y parece que podría estar en las primeras etapas del parto. Necesitamos llevarla a un lugar seco y cálido cuanto antes». Guiar a Luna hacia la lancha fue una tarea complicada. El agua ahora llegaba hasta el vientre de la yegua y la corriente se hacía cada vez más fuerte. Alejandro y Miguel la flanqueaban, sosteniéndola y guiándola con cuidado hacia la embarcación. La lancha tenía una rampa especial que habían bajado hasta el agua. Con gran esfuerzo y palabras de aliento, lograron que Luna subiera. La yegua temblaba de miedo y agotamiento, pero finalmente estaba a bordo. «¡Rápido!», gritó el otro rescatista desde el timón. «El nivel del agua está subiendo demasiado rápido. Tenemos que salir de aquí ahora». Alejandro y Miguel subieron a la lancha justo cuando una corriente particularmente fuerte golpeó la embarcación, haciéndola tambalearse peligrosamente. El motor rugió con fuerza mientras intentaban alejarse de la zona de peligro. La lluvia seguía cayendo sin piedad y la visibilidad era casi nula. Alejandro se mantuvo junto a Luna, susurrándole palabras de consuelo, mientras los rescatistas luchaban por mantener la lancha en curso hacia el refugio para animales. El rugido del motor competía con el estruendo de la tormenta mientras la lancha avanzaba a través del paisaje irreconocible. Lo que antes habían sido campos, caminos y pequeñas granjas,
Ahora era un mar turbulento de aguas marrones que arrastraban ramas, muebles y restos de construcciones. Alejandro se aferraba a Luna, que permanecía de pie en la plataforma especial, temblando y relinchando ocasionalmente cuando la embarcación se sacudía por alguna corriente traicionera. «Tenemos un problema», gritó el piloto de la lancha, un hombre robusto llamado Javier, intentando hacerse oír por encima del ruido. «El camino directo al refugio está bloqueado. Un árbol caído ha formado una barrera». Miguel, el veterinario, se acercó a la proa para evaluar la situación. La linterna que sostenía apenas penetraba la oscuridad y la cortina de lluvia, pero era suficiente para confirmar lo que Javier había dicho. Un enorme roble, probablemente arrancado de raíz por la fuerza del agua, bloqueaba el paso por completo. «Tendremos que tomar la ruta alternativa», decidió Miguel después de un momento. «Por el viejo canal de irrigación. Es más largo, pero debería estar despejado». Javier asintió y giró el timón, cambiando el rumbo de la lancha. Alejandro sintió cómo Luna se tensaba aún más bajo sus manos, su respiración cada vez más agitada. «Su estado está empeorando», le dijo a Miguel, que se había acercado nuevamente. «Creo que las contracciones son cada vez más frecuentes». El veterinario examinó a Luna con preocupación. «Estás en lo cierto. El estrés ha adelantado el parto. Necesitamos llegar al refugio lo antes posible. Allí tengo mi equipo y podré atenderla adecuadamente». «¿Cuánto falta?», preguntó Alejandro, sin poder ocultar la angustia en su voz. «Por esta ruta, unos 20 minutos, si no encontramos más obstáculos», respondió Miguel, mirando al cielo oscuro como si buscara algún signo de que la tormenta amainara, pero la lluvia seguía cayendo con la misma intensidad. Luna soltó un relincho más fuerte que los anteriores y sus patas temblaron peligrosamente. Por un momento pareció que iba a caer, pero Alejandro y Miguel lograron estabilizarla. «Está entrando en la fase activa del parto», murmuró Miguel, con preocupación. «No sé si podremos esperar a llegar al refugio». Como respondiendo a sus palabras, Luna se recostó lentamente en la plataforma, una señal inequívoca de que el parto era inminente. La lancha se balanceó peligrosamente con el cambio de peso. «Javier, necesitamos detenernos», gritó Miguel. «La yegua va a parir ahora». «No podemos detenernos aquí», respondió Javier señalando a su alrededor. «La corriente es demasiado fuerte, nos arrastraría». Miguel evaluó rápidamente la situación. «Busca algún lugar más protegido, un árbol grande, algo que pueda bloquear la corriente». Javier asintió y maniobró la lancha hacia un grupo de árboles parcialmente sumergidos. Sus troncos robustos ofrecían cierta protección contra la corriente. Con habilidad, logró acercar la embarcación y anclarla precariamente a uno de los árboles. «Es lo mejor que puedo hacer», dijo, apagando el motor. «Pero no sé cuánto tiempo aguantarán las cuerdas. La corriente sigue aumentando». Miguel no perdió tiempo. De un bolso impermeable sacó un kit veterinario básico y se acercó a Luna, que respiraba pesadamente. Alejandro se arrodilló junto a la yegua, acariciando su cuello y hablándole suavemente, intentando calmarla a pesar de su propio miedo. «Va a estar bien, Luna. Eres fuerte, muy fuerte», le susurraba al oído, mientras la lluvia seguía golpeando sin piedad. «He asistido a muchos partos equinos», dijo Miguel mientras se preparaba, «pero nunca en condiciones como estas». A pesar de sus palabras, sus movimientos eran seguros y profesionales, transmitiendo una confianza que Alejandro agradeció en silencio. La lancha se sacudió violentamente cuando una corriente particularmente fuerte golpeó contra ella. Javier luchaba por mantenerla estable, ajustando constantemente las cuerdas que la mantenían anclada al árbol. «No aguantaremos mucho tiempo aquí», advirtió. «El nivel del agua sigue subiendo».
Miguel asintió, concentrado en Luna. Ya ha comenzado. Veo las patas delanteras del potro, anunció, su voz mezclándose con el rugido de la tormenta. Los minutos siguientes transcurrieron en una tensa espera. Luna pujaba con todas sus fuerzas, mientras Miguel la asistía con experiencia y Alejandro la reconfortaba. La lancha se balanceaba peligrosamente con cada movimiento, y la lluvia no daba tregua, convirtiendo la cubierta en un charco constante. «Algo no está bien», exclamó de repente Miguel, su rostro reflejando preocupación. «El potro está en una posición extraña, y hay algo diferente». «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro sintiendo que su corazón se aceleraba aún más. «No estoy seguro», respondió Miguel, concentrado en su tarea. «Pero necesito que Luna puje con más fuerza. El potro parece estar atascado». Como si entendiera las palabras del veterinario, Luna reunió sus últimas fuerzas y pujó con un relincho desgarrador. En ese momento, una de las cuerdas que anclaban la lancha se rompió con un chasquido alarmante. «Estamos perdiendo el anclaje», gritó Javier, luchando por mantener la embarcación en su lugar con la única cuerda restante. Miguel y Alejandro apenas escucharon la advertencia, concentrados totalmente en Luna. Con un último esfuerzo heroico, la yegua pujó nuevamente y finalmente el potro comenzó a emerger. «Ya casi está», exclamó Miguel. «Un poco más, Luna». La segunda cuerda también comenzó a ceder, deshilachándose visiblemente bajo la presión constante de la corriente. Javier intentaba desesperadamente mantener la lancha estable, pero era una batalla perdida contra la fuerza de la naturaleza. En ese preciso instante, con un último relincho que pareció rasgar el aire mismo, Luna dio a luz. Miguel recibió al recién nacido con manos expertas, envolviéndolo rápidamente en una manta que había sacado de su bolso. «La cuerda no aguantará más», advirtió Javier, justo cuando la última fibra se rompía y la lancha quedaba a merced de la corriente. El motor rugió nuevamente cuando Javier lo encendió, luchando por recuperar el control de la embarcación que ahora giraba peligrosamente, arrastrada por la fuerza del agua. Alejandro se aferró a Luna, protegiéndola a ella y a su cría con su propio cuerpo, mientras Miguel intentaba mantener el equilibrio para no caer por la borda. Durante unos minutos caóticos, la lancha fue juguete de la corriente, golpeando contra ramas y escombros, hasta que finalmente Javier logró estabilizarla y retomar un rumbo más o menos seguro. «¿Están todos bien?», preguntó, sin apartar la vista del camino improvisado que seguían a través de las aguas turbulentas. «Estamos bien», respondió Alejandro, aunque su corazón aún latía desbocado por el susto. «¿Y el potro?». Miguel, que había protegido al recién nacido durante todo el caos, finalmente pudo examinarlo adecuadamente bajo la luz de su linterna. Su expresión pasó de la concentración profesional a la sorpresa absoluta. «No puedo creerlo», murmuró, sus ojos muy abiertos fijos en la pequeña criatura que sostenía. «¿Qué sucede?», preguntó Alejandro, acercándose para ver mejor. «¿Está bien el potro?». Miguel levantó la mirada, su rostro una mezcla de asombro y confusión. «Está perfectamente sano, pero…», hizo una pausa, como si él mismo no pudiera creer lo que estaba viendo. «No es exactamente un potro común». Alejandro se inclinó para mirar al recién nacido, y lo que vio lo dejó sin palabras. Bajo la débil luz de la linterna, en medio de aquella tormenta apocalíptica, el milagro de la vida había tomado una forma que ninguno de ellos habría podido imaginar. Alejandro parpadeó varias veces, sin poder creer lo que veían sus ojos. Bajo la luz temblorosa de la linterna, envuelto en la manta que Miguel sostenía con cuidado, no había un potro como cualquier otro. Lo que Luna había traído al mundo en medio de aquella catástrofe era algo que desafiaba toda expectativa. «Son
Son dos, murmuró Miguel, aún atónito. Gemelos idénticos, perfectamente formados. Alejandro se inclinó más, boquiabierto. Los gemelos, apenas del tamaño de un perro grande cada uno, tenían un pelaje blanco inmaculado que contrastaba dramáticamente con el manto oscuro de su madre. Sus ojos, ya abiertos a pesar de haber nacido hace apenas unos minutos, eran de un azul cristalino tan intenso que parecían brillar con luz propia en la oscuridad. «Es imposible», susurró Alejandro. «Los gemelos en caballos son extremadamente raros y casi nunca sobreviven ambos». Miguel asintió, profesionalmente impresionado. 1 de cada 10.000 partos equinos resulta en gemelos, y de esos, más del 90% no llega a término o muere poco después de nacer. Y estos no solo están vivos, sino que parecen perfectamente saludables. Lo más sorprendente no era solo que fueran gemelos, sino su apariencia. Ninguno de los dos se parecía a Luna ni al semental árabe con el que había sido cruzada. Eran como pequeñas criaturas sacadas de un cuento de hadas, con sus patas largas y delicadas, sus cuerpos proporcionados y aquellos ojos azules hipnóticos que no dejaban de observar todo a su alrededor, con una curiosidad impropia de recién nacidos. «No se parecen a ninguna raza que haya visto antes», comentó Miguel, examinándolos cuidadosamente mientras la lancha continuaba su travesía por las aguas embravecidas. El color del pelaje, la forma de la cabeza, incluso la proporción del cuerpo, es como si fueran de otra especie. Mientras hablaban, Luna se había recuperado lo suficiente para incorporarse. Con movimientos cuidadosos, se acercó a sus crías, olfateándolas y lamiéndolas con ternura. Los potrillos respondieron inmediatamente, moviéndose hacia ella con una coordinación sorprendente para recién nacidos. «Su comportamiento tampoco es normal», observó Miguel. «Deberían estar más desorientados, pero se mueven como si ya tuvieran días de nacidos. Y fíjate en cómo reaccionan al entorno». Efectivamente, los gemelos observaban todo con una atención inusitada, girando sus pequeñas cabezas para seguir los movimientos de los humanos, sin mostrar el menor signo de miedo. Uno de ellos incluso se acercó cojeando ligeramente hacia Alejandro, mirándolo directamente a los ojos. «Es como si entendiera quién eres», murmuró Miguel, sin salir de su asombro. Alejandro extendió lentamente la mano permitiendo que el potrillo la olfateara. Para su sorpresa, el pequeño presionó su hocico contra su palma en un gesto casi afectuoso. «Manuel no lo va a creer», dijo Alejandro, con una mezcla de asombro y emoción. Pensar en su hijo le recordó la promesa que le había hecho, que Luna estaría bien. No solo había cumplido esa promesa, sino que ahora tenía una noticia aún más increíble para él. 5 minutos para llegar al refugio, anunció Javier desde el timón, interrumpiendo el momento. «Agarren bien a los animales, el último tramo es el más peligroso». Miguel y Alejandro aseguraron a Luna y a los gemelos lo mejor que pudieron. La yegua, aunque agotada por el parto, se mantenía sorprendentemente serena dadas las circunstancias. Los potrillos permanecían cerca de ella, moviéndose con una estabilidad impropia de su edad cuando la lancha se sacudía. La lluvia había disminuido ligeramente, pero la corriente seguía siendo traicionera. Javier maniobraba la embarcación con maestría, esquivando escombros y ramas que flotaban amenazadoramente. A lo lejos, finalmente pudieron distinguir las luces del refugio para animales. Un antiguo granero situado en una colina que había quedado convertida en isla por la inundación. A medida que se acercaban, vieron que varias lanchas similares a la suya estaban amarradas en un muelle improvisado. El refugio había cumplido su propósito. Decenas de animales rescatados de las zonas inundadas habían sido llevados allí. «Necesitamos ayuda aquí», gritó Javier mientras acercaba la lancha al muelle. «Yegua recién parida con 2 crías».
Varios voluntarios acudieron inmediatamente. Sus expresiones pasaron de la eficiencia profesional al asombro absoluto cuando vieron a los gemelos. «Dios mío, ¿qué son esos?», preguntó una mujer joven con un chaleco de voluntaria. «Son potrillos gemelos», respondió Miguel, aunque él mismo seguía confundido por la apariencia de los recién nacidos. «Necesitan un lugar seco y cálido de inmediato». Con cuidado, trasladaron a Luna y a sus crías a un área designada dentro del granero. El lugar estaba lleno de animales rescatados: vacas, cabras, perros, gatos e incluso algunos caballos. Pero cuando entraron con Luna y los gemelos, un silencio extraño se apoderó del recinto. Era como si todos los animales pudieran sentir que algo inusual había llegado. «Nunca había visto algo así», comentó Roberto, el veterinario principal del refugio, mientras examinaba a los potrillos. Su estructura ósea, el color del pelaje, esos ojos, no concuerdan con ninguna raza conocida. «¿Crees que podría ser algún tipo de mutación genética?», preguntó Miguel. Roberto sacudió la cabeza, sin apartar los ojos de los gemelos. «No lo sé. Necesitaríamos hacer pruebas, pero hay algo en ellos que parece casi... no sé cómo explicarlo». «¿Sobrenatural?», sugirió una de las voluntarias, una mujer mayor que había estado observando en silencio. Roberto le lanzó una mirada que intentaba ser escéptica, pero no pudo ocultar del todo su propio asombro. «La ciencia siempre tiene explicaciones, Elena. Solo necesitamos encontrarla». Mientras los veterinarios debatían, Alejandro se había mantenido junto a Luna, acariciando su cuello y susurrándole palabras de aliento. La yegua parecía agotada pero satisfecha, sus ojos vigilando constantemente a sus crías, que ahora exploraban cautelosamente su entorno. «Necesito comunicarme con mi familia», dijo Alejandro, recordando de pronto que Lucía y los niños no sabían nada de lo ocurrido. «Deben estar muertos de preocupación». «Hay un teléfono satelital en la oficina», le informó Roberto. «Es la única forma de comunicación que funciona con esta tormenta. Puedes usarlo». Alejandro agradeció con un gesto y se dirigió hacia la pequeña oficina, no sin antes lanzar una última mirada a Luna y los gemelos. Era difícil apartar la vista de aquellas criaturas tan extraordinarias. En la oficina, logró comunicarse con el centro de evacuación donde su familia había sido trasladada. Después de unos minutos angustiantes, escuchó la voz de Lucía. «Alejandro, gracias a Dios, estábamos tan preocupados», exclamó ella, su voz quebrándose de emoción. «¿Estás bien? ¿Y Luna?» «Estamos bien, todos estamos bien», respondió él, sin saber por dónde empezar a explicar lo que había ocurrido. «Luna ha dado a luz». «¿Qué? ¿En medio de la tormenta?». La sorpresa era evidente en la voz de Lucía. «Sí, y no vas a creer lo que ha pasado», continuó Alejandro. «Son gemelos, Lucía, 2 potrillos gemelos perfectamente sanos». «Gemelos, pero eso es casi imposible en caballos, ¿no?». «Lo es», confirmó Alejandro. «Y hay algo más. Son diferentes. No puedo explicarlo por teléfono. Tienen que verlos». En ese momento, escuchó la voz de Manuel en el fondo, preguntando ansiosamente por Luna. Lucía debió pasarle el teléfono, porque segundos después, su hijo estaba al habla. «Papá, ¿Luna está bien? ¿Cumpliste tu promesa?», preguntó el niño, su voz una mezcla de miedo y esperanza. «Sí, hijo, cumplí mi promesa», respondió Alejandro, sonriendo a pesar del agotamiento. «Luna está bien y tiene una sorpresa para ti. 2 sorpresas, de hecho. Ha tenido gemelos». «¿Gemelos? ¿Como 2 potrillos?». La voz de Manuel se llenó de emoción. «¿Y cómo son? ¿Se parecen a Luna?». Alejandro hizo una pausa, sin saber cómo describir a esas criaturas extraordinarias a su hijo. «Son especiales, Manuel, muy especiales, los más hermosos que he visto jamás».
Tienen el pelaje blanco como la nieve y ojos azules como el cielo. ¿Cuándo podemos verlos?, preguntó Manuel, ahora completamente entusiasmado. Pronto, hijo, en cuanto la tormenta amaine y sea seguro viajar, prometió Alejandro. Te van a encantar, son mágicos. La palabra se le escapó sin pensar, pero al pronunciarla, Alejandro sintió que era la descripción más acertada para aquellos seres extraordinarios que Luna había traído al mundo en medio del caos y la destrucción. Mágicos. La noche avanzaba lentamente en el refugio improvisado. La tormenta, aunque había disminuido su intensidad, seguía azotando la región con ráfagas de viento y lluvia intermitente. El sonido del agua golpeando contra el techo del granero creaba un ritmo constante que, de alguna manera, resultaba tranquilizador después del caos vivido. Alejandro había regresado junto a Luna y los gemelos después de hablar con su familia. La yegua descansaba sobre un lecho de paja fresca, mientras los potrillos exploraban con curiosidad su nuevo entorno. Lo que más sorprendía a todos era la rapidez con que se adaptaban. Normalmente, los potros recién nacidos son torpes, inestables y tardan horas en lograr mantenerse en pie con firmeza. Pero estos gemelos se movían con una gracia y seguridad impropias de su edad. Nunca había visto algo así, comentó Roberto, el veterinario principal, que no podía dejar de observarlos. Es como si ya tuvieran semanas de nacidos, no horas. Miguel, que había estado documentando meticulosamente todo desde el parto, asintió. Y hay más. Fíjate en cómo reaccionan a su entorno. No solo a su madre, sino a nosotros, a los otros animales. Es casi como si entendieran lo que sucede a su alrededor. Como para confirmar sus palabras, uno de los gemelos se acercó a un perro pastor que había sido rescatado esa misma tarde. El perro, nervioso y asustado por la tormenta, se había mantenido en un rincón, gruñendo a cualquiera que intentara acercarse. Sin embargo, cuando el potrillo se aproximó, el perro dejó de gruñir. Sus orejas se levantaron y su postura cambió completamente, como si reconociera algo en aquella pequeña criatura. Increíble, murmuró Elena, la voluntaria mayor que había sugerido antes la posibilidad de algo sobrenatural. Es como si tuvieran algún tipo de efecto calmante en los otros animales. Era cierto. Desde la llegada de Luna y los gemelos, el ambiente en el granero había cambiado. Los animales, antes nerviosos y alterados por la situación, parecían más tranquilos. Incluso los humanos sentían una extraña sensación de paz cuando estaban cerca de los potrillos. Tal vez es solo el asombro, comentó Javier, quien después de asegurar la lancha había venido a ver cómo estaban. Ya saben, algo tan inusual hace que nos olvidemos por un momento de la catástrofe. Pero había algo más, algo que no podían explicar con facilidad. Cuando uno de los gemelos, el que tenía una pequeña mancha en forma de estrella en la frente y al que Alejandro había empezado a llamar mentalmente Estrella, se acercó a un gato herido que los veterinarios no habían logrado tratar por su agresividad, todos contuvieron la respiración. «Cuidado», advirtió Roberto, dando un paso hacia adelante para intervenir. Pero no fue necesario. El gato, que hasta ese momento había escupido y arañado a cualquiera que intentara tocarlo, se quedó completamente quieto cuando el potrillo acercó su hocico a su pata lastimada. Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras. El potrillo tocó suavemente con su hocico la herida abierta del gato y luego se alejó tranquilamente. ¿Vieron eso?, preguntó Elena, acercándose cautelosamente al gato. El felino, que antes gruñía de dolor ante el menor movimiento, ahora se lamía la pata con naturalidad. Roberto, sin poder creer lo que veía, se acercó a examinar al animal. «La herida está casi cerrada», murmuró, su voz mezclando incredulidad y asombro.
Hace menos de una hora era un corte profundo y ahora parece estar cicatrizando. Debe ser una coincidencia, dijo Miguel, aunque su tono sugería que ni él mismo creía en esa explicación. Quizás nuestro tratamiento inicial funcionó mejor de lo que pensábamos. No le habían aplicado ningún tratamiento, respondió Elena. El gato no dejó que nadie se acercara. Un silencio cayó sobre el grupo mientras todos procesaban lo que acababan de presenciar. Fue Alejandro quien finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Y si realmente son especiales? Roberto, formado en la tradición científica más rigurosa, quería descartar cualquier explicación que no pudiera verificarse empíricamente. Sin embargo, lo que acababa de ver desafiaba su comprensión. Necesitamos documentar todo esto, decidió finalmente. Fotografías, muestras de sangre si es posible, observaciones detalladas. Hay una explicación para todo esto, aunque todavía no la comprendamos. Mientras los veterinarios discutían, el segundo gemelo, al que Alejandro había comenzado a llamar Luna Blanca, por una marca sutil en su cuello que recordaba a una luna creciente, se había acercado a una ventana y miraba hacia afuera, como hipnotizado por la tormenta. Alejandro lo siguió, intrigado por su comportamiento. A través del cristal empañado, podían ver la devastación causada por la inundación, árboles caídos, escombros flotando y el agua, interminable, cubriendo todo lo que una vez fueron campos y caminos. Pero el potrillo no parecía asustado por la visión. Al contrario, había algo en su postura que sugería determinación. De repente, Luna Blanca emitió un relincho suave pero claro, un sonido que pareció resonar en el granero con una intensidad impropia de un animal tan pequeño. Estrella, que había estado cerca del gato, levantó la cabeza inmediatamente y se unió a su hermano en la ventana. Juntos, ambos miraron hacia la tormenta, como si estuvieran comunicándose con ella. Y entonces, algo extraordinario sucedió. La lluvia, que había sido constante, comenzó a disminuir. Las nubes, que habían cubierto el cielo como una manta oscura, empezaron a abrirse, dejando pasar débiles rayos de luz lunar. ¿Es mi imaginación o la tormenta está amainando?, preguntó Javier, acercándose también a la ventana. Roberto sacudió la cabeza. Las predicciones meteorológicas indicaban que la tormenta continuaría toda la noche y parte de mañana. Pues parece que las predicciones estaban equivocadas, respondió Elena, con una sonrisa enigmática mientras observaba a los potrillos. Durante la siguiente hora, el cambio se hizo evidente. La lluvia cesó completamente, y aunque el agua seguía cubriendo gran parte del terreno, el cielo se despejó lo suficiente para que la luna llena iluminara el paisaje inundado, dándole un aspecto casi onírico. Es como si la naturaleza nos estuviera dando un respiro, comentó Miguel, observando el cielo estrellado que ahora se revelaba sobre ellos. Roberto, que había estado monitoreando las comunicaciones de emergencia, regresó con noticias. La tormenta ha cambiado de dirección. Se está alejando de nuestra región mucho más rápido de lo previsto. Los equipos de rescate podrán reanudar operaciones al amanecer. La noticia fue recibida con alivio por todos. Significaba que pronto podrían comenzar a evaluar los daños y ayudar a más personas y animales atrapados. Para Alejandro, significaba que podría reunirse con su familia más pronto de lo esperado. Sin embargo, su atención seguía fija en los gemelos, que ahora habían regresado junto a Luna y descansaban acurrucados contra ella. Había algo en esos potrillos que desafiaba toda explicación racional, algo que iba más allá de su apariencia inusual o su comportamiento avanzado. ¿Crees que ellos tuvieron algo que ver con el cambio en la tormenta?, le preguntó Elena en voz baja, como si hubiera leído sus pensamientos. Alejandro la miró, sorprendido por la pregunta.
Sería imposible, ¿no? Elena sonrió, sus ojos arrugados por la edad brillando con una sabiduría tranquila. Mi abuela solía decir que cuando la naturaleza está en su momento más oscuro, a veces envía luz de formas inesperadas. Antes de que Alejandro pudiera responder, Roberto lo llamó. Alejandro, buenas noticias. He podido contactar con el centro de evacuación. La carretera principal sigue inundada, pero hay una ruta alternativa que estará disponible mañana temprano. Si todo va bien, tu familia podría llegar aquí antes del mediodía. El corazón de Alejandro dio un vuelco de alegría. La idea de ver a Lucía, Manuel y Elena, después de la pesadilla vivida, le llenó de una emoción que apenas podía contener. Y además, Manuel podría finalmente conocer a los extraordinarios gemelos que Luna había traído al mundo. Gracias, Roberto. Es la mejor noticia que podías darme. Mientras regresaba junto a Luna y los potrillos, Alejandro no pudo evitar preguntarse qué pensaría su hijo al ver a estas criaturas tan especiales. Manuel, con su imaginación desbordante y su amor por los animales, seguramente vería en ellos lo que los adultos, con su necesidad de explicaciones racionales, se resistían a aceptar, que algo verdaderamente mágico había ocurrido en medio de la tragedia. Esa noche, mientras el refugio finalmente descansaba bajo un cielo despejado, Alejandro se quedó dormido junto a Luna y los gemelos, su mano descansando suavemente sobre el cuello de la yegua. Y en sus sueños vio a los potrillos corriendo libres por campos verdes y florecidos, sus cuerpos blancos como la nieve brillando bajo el sol, como si fueran hechos de luz pura. El amanecer llegó con una claridad que parecía imposible después de los días de oscuridad y lluvia incesante. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las ventanas del granero, iluminando el interior con una luz dorada que le daba al refugio un aire casi sagrado. Alejandro, que había dormido apenas unas pocas horas, despertó con la sensación de que algo había cambiado. No era solo el clima, era algo más profundo, como si el mundo hubiera dado un giro inesperado durante la noche. Los gemelos ya estaban despiertos, moviéndose con aquella gracia inusual que tanto asombraba a todos. Luna también parecía completamente recuperada del parto, sin mostrar ningún signo del agotamiento que normalmente afecta a las yeguas después de dar a luz. Al contrario, se movía con energía renovada, como si los potrillos le hubieran transmitido parte de su extraña vitalidad. Es extraordinario, comentó Roberto, que había regresado temprano para revisar a los animales. Luna debería estar exhausta, especialmente después de un parto gemelar en condiciones tan extremas. Sin embargo, parece estar en mejor forma que antes. Alejandro asintió, observando cómo los gemelos correteaban alrededor de su madre. En apenas una noche parecían haber crecido notablemente. Su pelaje blanco brillaba con un resplandor casi sobrenatural bajo la luz del sol, y sus ojos azules parecían captar y reflejar cada rayo de luz. «Han crecido», observó Elena, que se había acercado con un cubo de agua fresca. «Esto no es normal, ¿verdad?» Roberto sacudió la cabeza. «Nada en estos potrillos es normal. Su tasa de desarrollo supera cualquier registro que haya visto. Es como si estuvieran creciendo a una velocidad acelerada». La noticia del extraordinario nacimiento se había extendido rápidamente por el refugio. Durante toda la mañana, voluntarios y refugiados se acercaron para ver a los gemelos, atraídos por los rumores de su belleza inusual y sus supuestas habilidades curativas. Alejandro notó cómo las personas que se aproximaban a los potrillos parecían cambiar sutilmente. Los rostros tensados por el estrés y la pérdida se relajaban. Las miradas de preocupación daban paso a expresiones de asombro y, en algunos casos, incluso de esperanza renovada.
Es como si trajeran algo que todos necesitamos desesperadamente en este momento, comentó Miguel, quien también había notado el fenómeno. Un recordatorio de que la vida continúa, incluso después de la destrucción. Pero Alejandro intuía que era algo más profundo. Había visto cómo Estrella se acercaba a una niña pequeña que no había dejado de llorar desde que fue rescatada, separada de sus padres durante la evacuación. El potrillo había tocado suavemente con su hocico la mejilla húmeda de la pequeña, y en ese instante las lágrimas habían cesado. La niña había sonreído por primera vez en días, sus ojos reflejando el mismo brillo azul que los del potrillo. A media mañana, Roberto regresó con noticias. Tu familia está en camino, Alejandro. El helicóptero los recogió en el centro de evacuación hace una hora. Deberían estar aquí en cualquier momento. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Después de la pesadilla de la inundación, la separación forzosa y el milagroso nacimiento, finalmente volvería a abrazar a Lucía y a sus hijos. La espera se le hizo eterna, aunque en realidad pasaron menos de 30 minutos hasta que escucharon el inconfundible sonido de un helicóptero acercándose. Todos en el refugio salieron a recibir a los recién llegados. El helicóptero aterrizó en un área despejada cercana y apenas se detuvieron las aspas, Alejandro vio a su familia descender. Manuel fue el primero en correr hacia él, seguido de cerca por Elena y Lucía. «Papá», gritó Manuel lanzándose a sus brazos con tal fuerza que casi lo derribó. «Lo lograste, salvaste a Luna». Alejandro abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas le nublaban la vista. Luego abrazó a Elena y finalmente a Lucía, a quien sostuvo durante un largo momento, sintiendo cómo todo el miedo y la angustia acumulados se disolvían en ese abrazo. «Estábamos tan preocupados», susurró Lucía, su voz quebrada por la emoción. «Cuando empezó la tormenta otra vez, pensamos que...» «Estoy bien», la tranquilizó Alejandro. «Todos estamos bien». Manuel se separó del abrazo, mirando ansiosamente a su alrededor. «¿Dónde está Luna? ¿Y los potrillos? ¿Puedo verlos?» Alejandro intercambió una mirada con Lucía, que asintió con una sonrisa. Tomando a Manuel de la mano, Alejandro lo guió hacia el granero. «Ven, hay algo que tienes que ver, algo especial». Al entrar al granero, Manuel se detuvo en seco. Luna estaba en el centro del espacio, rodeada de paja fresca, y junto a ella, los gemelos, que parecían brillar bajo la luz que se filtraba por las ventanas altas. Durante un largo momento, el niño se quedó completamente inmóvil, sus ojos muy abiertos como si no pudiera creer lo que veía. Son, intentó hablar, pero las palabras parecían fallarle. «Son gemelos», completó Alejandro, «y son muy especiales». Manuel dio un paso adelante, luego otro, acercándose lentamente a los potrillos. Luna lo reconoció de inmediato, relinchando suavemente en señal de bienvenida. Los gemelos, que habían estado explorando un rincón del granero, se volvieron al unísono hacia el niño, como si sintieran su presencia. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes sin aliento. Estrella y Luna Blanca se acercaron directamente a Manuel, sin la menor vacilación o temor. El niño, que siempre había tenido una conexión especial con los animales, extendió sus manos hacia ellos. Los potrillos presionaron sus hocicos contra sus palmas, un gesto que parecía casi una reverencia. Me reconocen», susurró Manuel, su voz mezclando asombro y emoción. «Es como si te estuvieran esperando», comentó Elena, la voluntaria mayor, que observaba la escena con los ojos brillantes de emoción. Manuel se arrodilló lentamente, quedando a la altura de los potrillos. «Son hermosos», dijo, acariciando suavemente sus cuellos. «Como ángeles». La palabra resonó en el granero, y por un momento,
Todos los presentes sintieron que era la descripción perfecta. Había algo angelical en aquellos seres, algo que trascendía lo terrenal. Lucía, que había estado observando en silencio, se acercó finalmente. Alejandro, son increíbles. Nunca había visto nada parecido. Nadie lo ha visto, respondió él en voz baja. Los veterinarios dicen que no corresponden a ninguna raza conocida. Y hay más, Lucía. Estos potrillos hacen cosas que no podemos explicar. Mientras hablaban, Manuel había comenzado a jugar con los gemelos, que respondían a sus movimientos como si entendieran perfectamente sus intenciones. El niño reía con una alegría contagiosa que no se había escuchado en el refugio desde que comenzó la catástrofe. ¿A qué te refieres con cosas que no podemos explicar?, preguntó Lucía, sin apartar la vista de la escena. Alejandro le contó entonces sobre el gato herido, el cambio repentino en la tormenta y el extraño efecto que los potrillos parecían tener en todos los que se acercaban a ellos. Lucía escuchaba con una mezcla de incredulidad y fascinación. ¿Estás diciendo que son mágicos?, preguntó finalmente bajando la voz. Alejandro dudó un momento. No lo sé, Lucía. Solo sé que desde que nacieron, todo ha empezado a cambiar. La tormenta cesó, los animales heridos mejoran más rápido, incluso la gente parece más esperanzada. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Roberto, acompañado por un hombre de traje que desentonaba completamente en aquel entorno rústico. El hombre observaba a los gemelos con una intensidad que puso a Alejandro inmediatamente en alerta. Alejandro, Lucía, este es el doctor Morales del Instituto Nacional de Investigación Genética, presentó Roberto, con una expresión que mezclaba incomodidad y respeto. Ha venido específicamente para ver a los potrillos. El doctor Morales extendió la mano hacia ellos, sin apartar la mirada de los gemelos. Es un placer conocerlos. Debo decir que cuando me informaron sobre estos nacimientos, no creí que fuera posible. Pero ahora que los veo, son aún más extraordinarios de lo que imaginaba. Había algo en su tono, una mezcla de admiración clínica y calculada ambición, que hizo que Alejandro sintiera un escalofrío. Instintivamente, dio un paso hacia Manuel y los potrillos, como protegiéndolos. ¿Cómo se enteró tan rápido?, preguntó Lucía, notando también la tensión de su esposo. Las noticias vuelan, especialmente cuando son tan inusuales, respondió el doctor Morales, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Estos potrillos podrían representar un avance científico sin precedentes. Me gustaría examinarlos detenidamente, con su permiso, por supuesto. Alejandro sintió una tensión inmediata ante las palabras del doctor Morales. Había algo en la mirada clínica del científico, en la forma en que observaba a los potrillos como si fueran especímenes en lugar de seres vivos, que despertaba en él un instinto protector. Agradecemos su interés, doctor, respondió Alejandro con cautela, pero los potrillos acaban de nacer en circunstancias extremas. No creo que sea el momento para exámenes exhaustivos. El doctor Morales mantuvo su sonrisa profesional, aunque un leve tic en su ojo derecho delató su contrariedad. Entiendo su preocupación, señor Mendoza, pero debe comprender que estos animales representan un fenómeno único. Su estructura ósea, coloración, desarrollo acelerado, todo indica una mutación genética extraordinaria que podría tener implicaciones científicas incalculables. Son potrillos, no experimentos, intervino Lucía, colocándose junto a su esposo en un gesto de unidad. Han pasado por mucho, al igual que todos nosotros. Roberto, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Quizás podríamos llegar a un acuerdo. El doctor Morales podría realizar un examen básico, no invasivo, solo observación y quizás algunas muestras de pelo para análisis genéticos.
Mientras los adultos discutían, Manuel había permanecido arrodillado junto a los gemelos, ajeno a la tensión que se desarrollaba a unos metros de él. Los potrillos parecían igualmente desinteresados en la conversación, centrados completamente en el niño. Luna Blanca presionó suavemente su hocico contra la mejilla de Manuel, y el niño sonrió como si hubiera escuchado un secreto maravilloso. «Dicen que no quieren ir con ese hombre», dijo Manuel de repente, con una naturalidad que hizo que todos guardaran silencio y lo miraran. «¿Qué has dicho, cariño?», preguntó Lucía, acercándose a su hijo. Manuel levantó la mirada, sus ojos claros reflejando una certeza absoluta. «Estrella y Luna Blanca no quieren ir con ese hombre. Tienen miedo». El doctor Morales frunció el ceño, visiblemente incómodo. «Los animales no hablan, jovencito. Es normal que proyectes tus propios sentimientos en ellos, pero ellos no son como otros animales», interrumpió Manuel con una seguridad impropia de su edad. «Puedo entenderlos. No hablan con palabras, pero puedo sentir lo que quieren decirme». Un silencio incómodo se instaló en el granero. El doctor Morales miró al niño con una mezcla de irritación y curiosidad científica, mientras Roberto intercambiaba miradas significativas con Elena, quien asintió como si confirmara algo que ya sospechaba. «Manuel siempre ha tenido una conexión especial con los animales», explicó Alejandro, colocando una mano protectora sobre el hombro de su hijo. «Incluso antes de esto». El doctor Morales pareció reconsiderar su enfoque. «Fascinante. La receptividad de los niños a fenómenos paranormales está bien documentada. Quizás tu hijo podría ayudarnos a comprender mejor a estos potrillos, con supervisión adecuada, por supuesto». Había algo calculador en su propuesta que hizo que Alejandro se tensara aún más. «Mi hijo no es parte de ningún experimento, doctor. Y tampoco lo son estos potrillos, al menos no sin nuestro consentimiento». «¿Su consentimiento?». El doctor Morales arqueó una ceja. «Señor Mendoza, estos animales son un descubrimiento científico sin precedentes. El gobierno tiene protocolos para casos como este, fenómenos biológicos inexplicables, especialmente después de desastres naturales, deben ser estudiados en instalaciones adecuadas». «¿Está sugiriendo que se los llevará?», preguntó Lucía, su voz temblando ligeramente. El doctor Morales suavizó su tono. «Solo sugiero que estos animales necesitan cuidados y estudios especializados. Nuestro instituto cuenta con las mejores instalaciones del país». En ese momento, como si hubieran entendido perfectamente la conversación, los gemelos se movieron simultáneamente. Se colocaron a ambos lados de Manuel, en una postura que parecía claramente protectora. Luna, la madre, también se acercó, parándose frente a su dueño y su familia, como una barrera viviente entre ellos y el científico. El doctor Morales dio un paso atrás, visiblemente sorprendido por la reacción coordinada de los animales. Esto es notable. El nivel de inteligencia social que demuestran es extraordinario. Mientras el científico observaba fascinado, algo aún más sorprendente ocurrió. Estrella, el potrillo con la marca en forma de estrella en la frente, se adelantó y miró directamente al doctor Morales. Sus ojos azules parecieron intensificarse, brillando con una luz interior que iluminó sutilmente el espacio entre ellos. El científico se quedó inmóvil, como hipnotizado por aquella mirada. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie se movió ni habló. Luego, lentamente, la expresión del doctor Morales cambió. La ambición calculadora que había dominado sus facciones dio paso a algo más suave, más humano. «Es extraordinario», murmuró finalmente, su voz diferente, casi reverente. «Puedo sentir... es como si...». No terminó la frase, pero no fue necesario. Todos los presentes podían ver que algo había cambiado en él,
como si Estrella hubiera tocado algo profundo en su interior. El doctor Morales se pasó una mano por el rostro como despertando de un trance. «Creo que he sido demasiado brusco», dijo finalmente. «Estos animales son realmente excepcionales y merecen ser tratados con el mayor respeto». Alejandro y Lucía intercambiaron miradas de sorpresa. El cambio en la actitud del científico era tan drástico como inexplicable. «Quizás podríamos colaborar», sugirió Roberto, aprovechando el momento. «Un estudio a largo plazo, con los potrillos permaneciendo aquí en su entorno familiar con visitas periódicas de su equipo». El doctor Morales asintió lentamente. «Sí, eso sería más apropiado. De hecho, me gustaría revisar nuestro enfoque completamente. Estos seres merecen ser comprendidos, no simplemente estudiados». Mientras los adultos continuaban su conversación, ahora en un tono mucho más conciliador, Manuel permanecía junto a los gemelos, acariciando sus cuellos con una sonrisa serena. «Gracias», le susurró a Estrella, como si supiera exactamente lo que el potrillo había hecho. Elena, que había observado toda la escena en silencio, se acercó a Manuel y se arrodilló junto a él. «¿Qué te dijeron exactamente, pequeño?», preguntó en voz baja. Manuel la miró con ojos brillantes. «Dijeron que no quieren cambiar al Señor. Solo querían que viera con su corazón, no solo con sus ojos de científico». Elena asintió, como si aquella respuesta tuviera perfecto sentido para ella. «Son sabios, estos pequeños, más sabios que muchos de nosotros». A lo lejos, el sonido de motores anunció la llegada de más vehículos de rescate. La recuperación del valle tras la inundación estaba en marcha. Poco a poco, la vida intentaba regresar a la normalidad, aunque para muchos, incluida la familia Mendoza, la normalidad ya nunca sería la misma. El doctor Morales se despidió con una promesa de regresar en unos días, cuando las condiciones mejoraran. Su actitud era completamente diferente a la del hombre que había llegado apenas una hora antes. Cualquiera que fuera el intercambio silencioso entre él y Estrella, había transformado su enfoque de una manera profunda. «¿Qué crees que pasó realmente?», preguntó Lucía a Alejandro cuando el científico se marchó. Alejandro miró a los gemelos que ahora jugaban tranquilamente con Manuel bajo la atenta mirada de Luna. «No lo sé con certeza, pero creo que estos potrillos tienen una forma de comunicación que va más allá de lo que podemos comprender. Es como si pudieran tocar algo dentro de nosotros, algo esencial». «¿Crees que estaremos a salvo? ¿Que los dejarán en paz?». La preocupación en la voz de Lucía era evidente. «Por ahora sí», respondió Alejandro abrazándola, «pero tengo la sensación de que esto es solo el comienzo. Estos potrillos han llegado a nuestras vidas por alguna razón, y creo que, con el tiempo, entenderemos cuál es». Mientras hablaban, los rayos del sol iluminaban el granero con una luz dorada, bañando a los gemelos en un resplandor que parecía realzar el blanco inmaculado de su pelaje, convirtiéndolos en criaturas de pura luz. Para todos los que los contemplaban, era difícil no sentir que estaban en presencia de algo verdaderamente milagroso. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. La inundación había retrocedido lo suficiente para que los equipos de rescate pudieran acceder a más áreas afectadas. Familias desplazadas comenzaban a regresar a sus hogares, o a lo que quedaba de ellos, para evaluar los daños y comenzar la ardua tarea de reconstrucción. El Valle Verde, que siempre había sido un remanso de paz y belleza natural, ahora estaba marcado por el lodo, los escombros y las cicatrices de la devastación. La familia Mendoza había podido regresar brevemente a su rancho para evaluar la situación. La casa principal, construida en una elevación, había resistido relativamente bien, aunque el agua había llegado hasta el primer piso,
dejando una línea de lodo que marcaba su nivel máximo. Los establos más cercanos estaban dañados pero en pie. Sin embargo, el establo alejado donde Luna había estado durante la inundación había sido completamente arrasado por la corriente. Si no hubiera sido por ella, murmuró Lucía, contemplando los restos dispersos de madera y metal. Alejandro asintió en silencio, pensando en cómo una decisión tomada en un momento de crisis había cambiado no solo el destino de Luna, sino el de toda su familia. De no haber rescatado a la yegua, nunca habrían conocido a los extraordinarios gemelos que ahora formaban parte de sus vidas. Mientras los adultos evaluaban los daños, Manuel y Elena jugaban con los potrillos en un área despejada cerca de la casa. A pesar de tener apenas unos días de vida, Estrella y Luna Blanca parecían tener la energía y el desarrollo de potros de varios meses. Correteaban, saltaban y realizaban movimientos coordinados que asombraban a cualquiera que los observara. «Papá, mira lo que pueden hacer», exclamó Manuel. Alejandro se volvió justo a tiempo para ver algo increíble. Los gemelos galopaban en perfecta sincronía, uno junto al otro, para luego separarse y dar vueltas perfectamente circulares alrededor de Manuel y Elena. Lo hacían con tal precisión que parecía una danza cuidadosamente coreografiada. «Es como si hubieran estado entrenando durante años», comentó Lucía, boquiabierta. «No creo que sea entrenamiento», respondió Alejandro. «Es algo natural en ellos, como si nacieran sabiendo cosas que otros caballos tardan años en aprender, si es que alguna vez lo hacen». La noticia de los potrillos gemelos se había extendido por toda la región. Cada día, curiosos llegaban al refugio temporal, donde la familia seguía alojada hasta que su casa fuera completamente habitable. Venían de pueblos cercanos, incluso de la ciudad, atraídos por los rumores de unos caballos blancos con poderes milagrosos. Roberto, en colaboración con el doctor Morales, cuya actitud seguía siendo respetuosa y casi reverente después de su encuentro con Estrella, había establecido un protocolo para gestionar estas visitas. Solo permitían un número limitado de personas cada día y siempre bajo supervisión. Querían proteger a los potrillos del estrés excesivo, aunque, sorprendentemente, los gemelos parecían disfrutar de la atención. Lo más asombroso eran los relatos que comenzaron a circular. Una mujer con artritis crónica aseguró que el dolor desapareció después de que Luna Blanca rozara su mano. Un niño con asma respiró normalmente por primera vez en años después de pasar una hora junto a los potrillos. Un anciano deprimido tras perder su hogar en la inundación recuperó las ganas de vivir tras un encuentro con Estrella. «No pueden ser simples coincidencias», comentó Elena una tarde, mientras ayudaba a Lucía a preparar la cena. «He visto cómo las personas cambian después de estar con ellos. Es como si estos potrillos tuvieran la capacidad de sanar no solo el cuerpo, sino también el espíritu». Lucía, que inicialmente había sido la más escéptica de la familia, asintió lentamente. «Lo he visto también, y no solo en los extraños. Manuel está diferente desde que los potrillos llegaron. Más seguro de sí mismo, más conectado con todo lo que le rodea». Era cierto. Manuel, que siempre había sido un niño sensible pero algo tímido, ahora irradiaba una confianza tranquila. Pasaba horas con los gemelos, a veces simplemente sentado entre ellos, en silencio, como si mantuvieran una conversación que solo ellos podían entender. Y quizás así era. Una semana después de su regreso al rancho, cuando la casa ya era habitable aunque seguía necesitando reparaciones, recibieron una visita inesperada. Don Javier Montero, el alcalde del pueblo, llegó acompañado por varios miembros del Consejo Municipal. Aunque la visita fue anunciada como oficial, era evidente que la curiosidad personal era la verdadera motivación.
Hemos oído cosas extraordinarias sobre estos potrillos, dijo el alcalde, un hombre corpulento con un bigote espeso y una risa fácil. Dicen que pueden sanar enfermedades, que brillan en la oscuridad, que entienden el habla humana. Alejandro sonrió. Los rumores habían crecido con cada día que pasaba, añadiendo capas de fantasía a lo que ya era extraordinario. No todo lo que se dice es cierto, don Javier, pero son especiales, eso es indiscutible. El alcalde y su comitiva fueron conducidos a los nuevos establos que habían construido específicamente para Luna y sus crías. Era un espacio amplio, luminoso, con grandes ventanales que permitían la entrada de la luz natural. Luna descansaba tranquilamente en un rincón, mientras los gemelos, que parecían crecer cada día, exploraban su entorno. «Santo cielo», murmuró el alcalde al verlos. «Son más hermosos de lo que decían». Los potrillos, alertados por las voces, se volvieron hacia los visitantes. Hubo un momento de quietud, como si evaluaran a los recién llegados, y luego, para sorpresa de todos, se acercaron directamente al alcalde. Don Javier, un hombre que se enorgullecía de su temple, parecía nervioso ante la aproximación de los gemelos. «Son amistosos, ¿verdad?», preguntó con una risa incómoda. «Muy amistosos», le aseguró Manuel, que había entrado silenciosamente tras ellos. «Pero también son muy buenos juzgando a las personas». El comentario, dicho con la inocencia de un niño pero con una sabiduría impropia de su edad, hizo que el alcalde mirara a Manuel con curiosidad. «¿Qué quieres decir, pequeño?» «Pueden ver dentro de ti», respondió Manuel simplemente. «Ver tus intenciones». Los gemelos se detuvieron frente al alcalde, sus ojos azules fijos en él, con una intensidad que hizo que don Javier diera un paso atrás involuntariamente. Durante un momento tenso, nadie habló. Luego, para alivio de todos, Estrella inclinó suavemente la cabeza, como en un gesto de aprobación, y Luna Blanca lo imitó. El alcalde dejó escapar el aire que había estado conteniendo. «Creo que he pasado la prueba», dijo, intentando sonar jovial, aunque su voz temblaba ligeramente. «Tienen un propósito», dijo de repente Manuel, su voz clara en el silencio del establo. «No están aquí por casualidad». Todos se volvieron hacia el niño, sorprendidos por la declaración. «¿Qué quieres decir, hijo?», preguntó Alejandro, aunque en el fondo, él también había sentido que había algo más grande detrás del nacimiento de los gemelos. «Me lo dijeron», continuó Manuel. «Vinieron para ayudarnos a reconstruir, no solo los edificios y los caminos, también para reconstruir aquí». El niño se llevó una mano al pecho señalando su corazón. «¿Te lo dijeron?», preguntó el alcalde, mirando alternativamente a Manuel y a los potrillos. «¿Cómo?». Manuel se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. «No hablan como nosotros, es más como sentir lo que quieren decirte, como cuando sabes que alguien está triste sin que te lo diga». Don Javier miró a Alejandro, buscando alguna explicación más racional, pero éste solo pudo ofrecerle una sonrisa de resignación. «Todavía estamos aprendiendo sobre ellos, don Javier. Cada día nos sorprenden». El alcalde asintió lentamente, su escepticismo inicial claramente debilitado por lo que acababa de presenciar. Tras un momento de reflexión dijo: «Creo que el pueblo debería celebrar una fiesta en honor a estos potrillos. Después de todo lo que hemos pasado con la inundación, necesitamos algo que nos dé esperanza, que nos una». La propuesta fue recibida con entusiasmo por la familia y los miembros del consejo. Sería un evento para celebrar no solo a los potrillos, sino la resistencia y solidaridad de toda la comunidad frente a la adversidad. Mientras discutían los detalles, Alejandro notó que Manuel se había alejado y ahora estaba sentado en un rincón con los gemelos, hablándoles en voz baja.
Se acercó silenciosamente intentando no interrumpir. «Y todos estarán allí para verlos», estaba diciendo Manuel. «Será vuestra fiesta especial». Los potrillos parecían escuchar atentamente, sus orejas erguidas y sus ojos fijos en el niño. Cuando Manuel terminó de hablar, ambos relincharon suavemente, como si expresaran su aprobación. «¿Les gusta la idea?», preguntó Alejandro, arrodillándose junto a su hijo. Manuel asintió con una sonrisa. «Sí, pero dicen que debemos tener cuidado. No todos vendrán con buenas intenciones». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Incluso en medio de la alegría y la esperanza, había una sombra de preocupación. Los gemelos eran demasiado especiales, demasiado valiosos, y en un mundo donde lo extraordinario a menudo se convierte en objeto de codicia, eso podría ser peligroso. El día de la celebración amaneció radiante, como si el propio cielo quisiera participar en el festejo. El pueblo de Valle Verde, aún con las cicatrices visibles de la inundación, se había transformado en un espacio de color y vida. Banderines multicolores colgaban entre los edificios, puestos improvisados ofrecían comida y bebida, y la plaza central había sido decorada con flores silvestres y cintas blancas, en honor al pelaje inmaculado de los potrillos. Alejandro observaba los preparativos con una mezcla de orgullo y preocupación. La advertencia de Manuel sobre intenciones ocultas lo había mantenido alerta, escrutando cada rostro desconocido que llegaba al pueblo. Lucía, notando su tensión, le apretó suavemente el brazo. «Todo saldrá bien», le aseguró con una sonrisa que no ocultaba del todo su propia inquietud. Roberto y Miguel han organizado un equipo para vigilar a los potrillos durante toda la celebración, y el doctor Morales también ha traído a algunos de sus colegas de confianza para ayudar. Alejandro asintió, agradecido por el apoyo, pero sabía que ninguna medida de seguridad sería suficiente si alguien realmente determinado intentaba acercarse a los gemelos. «Solo espero que la advertencia de Manuel sea solo una precaución, no una predicción». Mientras hablaban, Luna y los gemelos eran conducidos a un recinto especial que habían preparado en la plaza. Era un espacio amplio, rodeado por una cerca baja más simbólica que funcional. Los potrillos, que ahora parecían tener el tamaño y desarrollo de caballos de varios meses, caminaban con una elegancia que dejaba sin aliento a quienes los veían por primera vez. Lo más sorprendente era su pelaje. Bajo la luz directa del sol, no solo era blanco, sino que parecía emitir un resplandor propio, como si cada pelo fuera un diminuto filamento de luz. Sus ojos azules, más intensos que nunca, escrutaban a la multitud con una inteligencia que resultaba casi intimidante. Manuel caminaba entre ellos, sirviendo como una especie de intermediario entre los potrillos y los asombrados espectadores. «Les gusta la música», explicaba a un grupo de niños que se habían acercado. «Y también las historias. Si les cuentan algo, ellos escuchan de verdad». Los niños, menos inhibidos que los adultos, pronto formaron un círculo alrededor de los gemelos y comenzaron a hablarles, contarles chistes y cantarles canciones infantiles. Para sorpresa y deleite de todos, los potrillos respondían con pequeños movimientos sincronizados, como si bailaran al ritmo de las voces infantiles. «Es extraordinario», comentó el doctor Morales, que observaba todo con su equipo a una distancia respetuosa. «Su capacidad para interactuar, para responder a estímulos sociales complejos, va más allá de cualquier comportamiento equino documentado». Elena, que se había convertido en una especie de guardiana no oficial de los gemelos, asintió con una sonrisa. «Son más que caballos, doctor. Creo que todos lo sabemos ya». La celebración continuó con discursos del alcalde y otras autoridades locales.
todos destacando la resiliencia de la comunidad frente a la tragedia y cómo los potrillos habían traído un rayo de esperanza en el momento más oscuro. Don Javier incluso sugirió que los gemelos fueran declarados Tesoro Cultural del Valle Verde, una propuesta que fue recibida con aplausos entusiastas. Después de los discursos, comenzó la parte más esperada, una demostración de las habilidades de los potrillos. Manuel, con una confianza que asombraba a sus padres, dirigió a Estrella y Luna Blanca en una serie de movimientos que parecían sacados de un espectáculo ecuestre profesional. Los gemelos galopaban en perfecta sincronía, realizaban giros imposibles y se detenían con una precisión milimétrica. «Nunca ha entrenado con caballos», murmuró una mujer en la multitud. «¿Cómo es posible que ese niño los dirija así?» «No los dirige», respondió otra voz. «Es como si ellos supieran lo que él quiere antes de que lo pida». La demostración culminó con algo que dejó a todos sin aliento. Manuel, parado en el centro del recinto, levantó ambas manos hacia el cielo. Los gemelos se colocaron a cada lado de él y al unísono se alzaron sobre sus patas traseras. Durante un instante perfecto, los tres formaron una imagen que parecía sacada de un sueño. El niño con los brazos extendidos y los potrillos blancos elevándose como guardianes míticos a sus lados, sus crines ondeando al viento y sus ojos azules brillando con aquella luz interior. Un silencio absoluto cayó sobre la plaza, seguido por una explosión de aplausos y exclamaciones de asombro. Incluso los más escépticos no podían negar que estaban presenciando algo extraordinario, algo que iba más allá de lo que podían explicar. Mientras los aplausos continuaban, Alejandro notó algo que le hizo tensarse nuevamente. En el borde de la multitud, parcialmente ocultos bajo la sombra de un edificio, había tres hombres que no aplaudían ni mostraban asombro. Observaban a los potrillos con una intensidad fría y calculadora, tomando notas y ocasionalmente hablando entre ellos en voz baja. «Lucía», murmuró, inclinándose hacia su esposa. «¿Ves a esos hombres en la esquina? No parecen estar aquí para celebrar». Lucía siguió su mirada y frunció el ceño. «No los había visto antes. ¿Crees que son los que Manuel nos advirtió?» Antes de que Alejandro pudiera responder, notó que los potrillos también habían detectado a los extraños. Estrella y Luna Blanca habían dejado de moverse y ahora miraban fijamente en dirección a los tres hombres, sus orejas erguidas en señal de alerta. Manuel, percibiendo la tensión, se acercó a los gemelos y colocó una mano sobre cada uno, como tranquilizándolos. Luego, para sorpresa de sus padres, miró directamente hacia los extraños y sostuvo su mirada sin titubear. Uno de los hombres, aparentemente el líder, pareció incómodo ante la atención repentina. Después de un breve intercambio con sus compañeros, los tres se alejaron, perdiéndose entre la multitud. «¿Qué fue eso?», preguntó Lucía, acercándose a Manuel cuando la demostración terminó y los espectadores comenzaron a dispersarse. «No venían con buenas intenciones», respondió el niño con una seriedad impropia de su edad. Estrella y Luna Blanca lo sintieron de inmediato. Son personas que solo ven lo que pueden ganar con ellos. Alejandro, que se había unido a la conversación, miró a su hijo con preocupación. «¿Te dijeron algo más sobre esos hombres?». Manuel negó con la cabeza. «Solo que debemos tener cuidado, especialmente esta noche». La advertencia envió un escalofrío por la espina de Alejandro. La celebración continuaría hasta entrada la noche, con música, baile y un espectáculo de fuegos artificiales. Sería un momento perfecto para que alguien con malas intenciones intentara algo. «Voy a hablar con Roberto y Miguel», decidió Alejandro. «Reforzaremos la vigilancia y llevaremos a Luna y los gemelos de vuelta al rancho antes del anochecer». «No servirá de nada», dijo Manuel con voz tranquila. «Ellos dicen que vendrán esta noche, pase lo que pase. Es parte de lo que deben hacer».
¿Qué quieres decir, hijo?, preguntó Lucía, intercambiando una mirada preocupada con Alejandro. Manuel acarició el cuello de Estrella, que había acercado su cabeza al niño en un gesto de afecto. Tienen un propósito aquí. No pueden evitarlo, igual que la lluvia no puede evitar caer. Esta noche es importante. Había tal certeza en su voz que ninguno de los dos padres se atrevió a cuestionar sus palabras. Sin embargo, Alejandro estaba decidido a tomar todas las precauciones posibles. A medida que el sol comenzaba a descender, la celebración adoptó un tono más relajado. La gente se reunía en pequeños grupos, compartiendo comida y bebida, recordando la inundación y maravillándose con los cambios que habían ocurrido desde entonces. Muchos atribuían la rápida recuperación del valle a la presencia de los potrillos. Historias de sanaciones milagrosas, cosechas salvadas y disputas antiguas resueltas circulaban de boca en boca, creciendo con cada narración. Los gemelos, que habían sido el centro de atención durante todo el día, ahora descansaban tranquilamente junto a Luna. Parecían disfrutar del ambiente festivo, pero Alejandro notaba cierta tensión en ellos, como si estuvieran esperando algo. ¿Crees realmente que pasará algo esta noche?, le preguntó a Elena, que había permanecido cerca de los potrillos todo el día. La mujer mayor miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Creo que estos potrillos no son solo un milagro, Alejandro. Son un mensaje, y a veces los mensajes más importantes encuentran resistencia. Sus palabras, enigmáticas pero cargadas de sabiduría, no hicieron más que aumentar la inquietud de Alejandro. Mientras la noche caía sobre Valle Verde, no podía evitar sentir que se acercaban a un momento crucial, un punto de inflexión que cambiaría para siempre, no solo sus vidas, sino las de todos los que habían sido tocados por el milagro de los gemelos blancos. La noche había caído completamente sobre Valle Verde. Las estrellas brillaban con inusual intensidad en un cielo despejado, como si quisieran ser testigos de lo que estaba por suceder. La plaza central, iluminada con farolillos y luces de colores, bullía de actividad. La música flotaba en el aire mezclándose con risas y conversaciones, creando una atmósfera festiva que contrastaba con la tensión que Alejandro sentía en su interior. Los potrillos habían sido trasladados a un área más tranquila, un pequeño jardín adyacente a la plaza, donde pudieran descansar del bullicio. Alejandro, Lucía, Manuel y Elena formaban un círculo protector alrededor de Luna y los gemelos. Roberto y Miguel, junto con algunos voluntarios, vigilaban discretamente los accesos al jardín. «Es casi medianoche», murmuró Lucía mirando su reloj. «Quizás no suceda nada después de todo». Pero apenas había terminado de pronunciar estas palabras cuando Manuel, que había estado acariciando a Estrella, se puso de pie abruptamente. «Ya vienen», anunció con voz clara pero tranquila. Alejandro sintió que se le erizaba el vello de la nuca. No necesitó preguntar a quién se refería su hijo. Al mismo tiempo, los potrillos se levantaron en perfecta sincronía, sus ojos azules brillando intensamente en la penumbra del jardín. Luna también se puso alerta, colocándose protectoramente cerca de sus crías. En ese momento, las luces de la plaza parpadearon y se apagaron, sumiendo todo el lugar en una oscuridad repentina. Gritos de sorpresa y confusión se elevaron entre la multitud. Solo los farolillos, con sus pequeñas llamas danzantes, ofrecían alguna iluminación. «Alejandro», la voz urgente de Roberto llegó desde la entrada del jardín. «Están aquí, los hombres que vimos antes». Antes de que pudieran reaccionar, 3 figuras oscuras entraron al jardín, moviéndose con rapidez y determinación. Alejandro se colocó instintivamente frente a su familia, dispuesto a protegerlos a cualquier costo. «Sabemos lo que son esos potrillos», dijo uno de los hombres,
el que parecía ser el líder. Su voz era fría y metálica. Y sabemos lo que valen. Vendrán con nosotros, por las buenas o por las malas. Están en propiedad privada, respondió Alejandro, manteniendo la calma a pesar del miedo que sentía. Les sugiero que se marchen ahora mismo. El hombre sonrió, un gesto sin humor que brilló brevemente en la oscuridad. No lo entiende, señor Mendoza. No estamos pidiendo permiso. Con un movimiento rápido, los tres hombres sacaron lo que parecían ser pistolas tranquilizantes. Lucía ahogó un grito, abrazando protectoramente a Manuel y Elena. No tienen idea de lo que están haciendo, advirtió Alejandro, dando un paso al frente. Estos potrillos no son lo que ustedes creen. Sabemos exactamente lo que son, respondió el líder. Anomalías genéticas con capacidades extraordinarias. Valen una fortuna en el mercado correcto, y hay personas dispuestas a pagar lo que sea por estudiarlos o poseerlos. La tensión en el jardín era palpable. Roberto y Miguel intentaron acercarse, pero se detuvieron cuando uno de los hombres apuntó su arma hacia ellos. El tiempo parecía haberse detenido, suspendido en ese momento de confrontación. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Los gemelos, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, comenzaron a emitir un suave resplandor. No era un reflejo de la luz, sino una luminiscencia que emanaba de su interior, como si cada célula de su cuerpo estuviera iluminada desde dentro. El brillo aumentó gradualmente, bañando el jardín en una luz plateada que revelaba los rostros asombrados de todos los presentes. Los tres hombres retrocedieron instintivamente, levantando sus brazos para protegerse los ojos de aquella luz sobrenatural. «¿Qué demonios?», murmuró uno de ellos. En ese momento, Manuel se separó de su madre y caminó hacia los potrillos, como atraído por una fuerza invisible. Lucía intentó detenerlo, pero Alejandro, siguiendo un impulso que no comprendía del todo, la tomó del brazo. «Déjalo», susurró. «Creo que esto es lo que debía pasar». Manuel se colocó entre Estrella y Luna Blanca, sus pequeñas manos descansando sobre los cuellos brillantes de los potrillos. Cuando habló, su voz sonó diferente, más profunda y resonante, como si otras voces hablaran a través de él. «No vinieron para ser poseídos ni estudiados», dijo el niño, sus ojos reflejando la misma luz que emanaba de los gemelos. «Vinieron para recordarnos algo que hemos olvidado». La luz de los potrillos se intensificó aún más, extendiéndose más allá del jardín, alcanzando la plaza donde la multitud, que había quedado en penumbras, observaba ahora en un silencio reverente. «La vida es un ciclo», continuó Manuel, su voz resonando claramente en la noche. «Destrucción y creación, pérdida y renacimiento. No podemos tener uno sin el otro». Mientras hablaba, imágenes comenzaron a formarse en el aire iluminado. Visiones de la inundación que había devastado el valle, pero también del nuevo crecimiento que había surgido después. Escenas de casas destruidas, pero también de comunidades unidas para reconstruirlas. Momentos de desesperación, seguidos por instantes de esperanza inesperada. «La tormenta que casi nos destruyó», dijo Manuel, «también trajo el milagro que nos salvaría. Así es siempre. Así ha sido siempre». Los tres hombres habían dejado caer sus armas, completamente hipnotizados por el espectáculo sobrenatural que se desarrollaba ante ellos. El líder, cuyo rostro ahora era visible bajo la luz plateada, mostraba una expresión de asombro y temor reverencial. «¿Qué son?», preguntó, su voz apenas un susurro. Manuel sonrió, una sonrisa que parecía contener una sabiduría ancestral. «Son mensajeros. Vinieron para sanar, para enseñar, para recordarnos que después de cada oscuridad
Viene la luz, y ahora que han cumplido su propósito, deben continuar su viaje. Como respondiendo a sus palabras, el resplandor de los potrillos se intensificó hasta un punto casi cegador. Luna, que había permanecido cerca de sus crías, se acercó a ellos, su pelaje oscuro también comenzando a brillar sutilmente. ¿Se van?, preguntó Lucía, comprendiendo de repente lo que estaba por suceder. ¿Nos dejan? Manuel se volvió hacia sus padres, sus ojos llenos de lágrimas que brillaban como diamantes bajo la luz sobrenatural. No realmente. Lo que trajeron permanecerá con nosotros, con todos nosotros. Alejandro sintió una mezcla de tristeza y comprensión. De alguna manera, siempre había sabido que los gemelos no les pertenecían realmente, que eran algo prestado, un regalo temporal con un propósito mayor. El resplandor alcanzó su punto máximo, obligando a todos a cerrar los ojos. Cuando finalmente pudieron mirar de nuevo, donde antes estaban Luna y los gemelos, ahora solo quedaba un círculo de luz que se elevaba lentamente hacia el cielo estrellado, como columnas gemelas de luz pura. La multitud en la plaza, que había presenciado todo desde la distancia, rompió en exclamaciones de asombro. Algunos lloraban, otros rezaban, pero todos sentían que habían sido testigos de algo que iba más allá de lo que podían comprender. Los 3 hombres que habían venido a llevarse a los potrillos permanecían de rodillas, sus rostros transformados por lo que habían presenciado. El líder, con lágrimas corriendo por sus mejillas, miró a Alejandro y su familia. «Lo siento», dijo simplemente. «No entendíamos». Manuel se acercó a él sin miedo. «Ahora lo entienden. Eso es lo que ellos querían». El resplandor en el cielo se expandió por un momento, formando algo que parecía una constelación nueva, y luego se desvaneció gradualmente, dejando tras de sí una noche extraordinariamente clara y estrellada. Un año después, Valle Verde se había transformado. Las cicatrices de la inundación habían sido cubiertas por nueva vegetación, más exuberante que antes. Las casas reconstruidas eran más fuertes y hermosas, pero el cambio más profundo se había producido en las personas. La plaza central, ahora renovada, tenía en su centro una fuente con 2 esculturas de potrillos blancos, sus cuerpos elevándose de las aguas como símbolos de renacimiento. El agua de la fuente, según decían los lugareños, tenía propiedades curativas. Las personas venían de lejos para verla, para tocarla, para recordar la historia de los potrillos milagrosos que habían nacido durante la gran inundación. La familia Mendoza había continuado con su vida. Su rancho prosperaba, y Alejandro había dedicado parte de su tierra a un santuario para animales rescatados. Manuel, ahora un año mayor, mantenía aquella sabiduría tranquila en sus ojos, aquel entendimiento profundo que los gemelos habían despertado en él. Cada noche, antes de dormir, el niño miraba al cielo estrellado desde su ventana, y a veces, en noches particularmente claras, juraba ver 2 estrellas que brillaban con un tono azulado, moviéndose juntas en perfecta sincronía, como si galoparan libremente por los vastos campos del firmamento. «Buenas noches, estrella. Buenas noches, luna blanca», susurraba entonces, sabiendo en su corazón que de alguna manera ellos podían escucharlo. Y en algún lugar, más allá de lo que los ojos humanos podían ver, los potrillos gemelos respondían a su llamado, su luz brillando un poco más intensamente por un instante fugaz, un recordatorio de que los milagros, incluso los más efímeros, dejan huellas eternas en quienes tienen el corazón abierto para recibirlos. Porque algunos seres no pertenecen a este mundo, solo lo visitan brevemente, trayendo consigo mensajes de esperanza y transformación. Y aunque su tiempo con nosotros sea corto, su legado perdura, como las estrellas que, incluso después de extinguirse,
siguen enviando su luz a través del universo, iluminando la oscuridad y recordándonos que, después de cada noche, por larga que sea, siempre llega el amanecer.